lugar, quería agradecer a ANFAC la invitación a participar en este seminario y a todos los asistentes por atender a esta presentación. La idea es dar una panorámica sobre las perspectivas económicas para este año 2021, así de una forma más global, para luego entrar con un poquito más de detalle a la situación económica española y cerrar con un repaso a algunos de los riesgos que este escenario central que voy a plantear pues presenta, ¿no? Porque todavía seguimos en una etapa sujeta a una incertidumbre importante, fundamentalmente ligada al desarrollo de la pandemia. Bueno, empezando ya, yo diría que las perspectivas para 2021 de una recuperación relativamente intensa se han ido asentando en los últimos meses, ¿no? Es verdad que hay un contrapunto entre unas expectativas a muy corto plazo entre la situación actual, que todavía es dura, y una segunda mitad y un 2022 en el que sí hay unas perspectivas más claras de una revitalización más o menos intensa del crecimiento, pero en conjunto las perspectivas son mejores, ¿no? Y hay tres factores que son los que determinan esas expectativas. En primer lugar, el desarrollo de la pandemia. En segundo lugar, la política económica que se aplique en estos meses. Y por último, el efecto que esos dos factores tengan sobre la confianza de las empresas y de las familias y, por tanto, sobre la revitalización del consumo, en particular del consumo de bienes duraderos y sobre la inversión. Esos factores afectan de forma muy distinta a los distintos países, a las distintas economías, y por tanto lo que vamos a ver es una revitalización, sí, de la economía global, pero con una intensidad muy distinta según los países y con una intensidad también diferente en cada uno de los sectores económicos en función de la sensibilidad a la pandemia y a la política económica que se aplica. Empezando por la pandemia, que sin duda es el factor más relevante y el que está determinando tanto la recesión como la velocidad de la recuperación, hay dos factores clave. Uno, que es el que, y además son los factores que van a determinar que tengamos una primera parte del año complicada y una segunda sensiblemente mejor, ¿no? El primero, pues es que todavía hay una presión hospitalaria importante, hay rebrotes con distinta intensidad, pero muy generalizados en las economías occidentales al menos. Y eso pues da lugar a medidas de confinamiento, a restricciones que tienen un impacto económico menor y que además están más focalizadas, pero que todavía van a dar lugar a un primer trimestre y en muchas economías a un segundo trimestre con crecimientos nulos o en algunos casos negativos, ¿no? El segundo elemento, obviamente, es el proceso de vacunación. La disponibilidad de vacunas y la capacidad de administrarlas difiere en los distintos países, pero va a ser muy importante ese ritmo y que aceleremos en este segundo trimestre lo que se ha hecho en el primero y que esté muy focalizada en la población más vulnerable, porque en la medida en que la población más vulnerable esté protegida, la presión hospitalaria será menor y, por tanto, pues la posibilidad de retirar gradualmente las medidas de distanciamiento social será mayor y veremos antes una revitalización económica. De todas formas, países como Reino Unido y Estados Unidos, el segundo trimestre, gracias a la vacunación, ya puede ser bueno. En Europa tardará un poquito más y además va a ser desigual porque la exportación de servicios, en particular el turismo, pues no va a ser todo lo intensa que sería deseable durante los meses de verano, salvo que hay una aceleración drástica del proceso de vacunación, cosa que no es fácil que se produzca antes del mes de mayo y que, por tanto, pues será difícil que alcance a salvar el verano en el sentido de tener un verano relativamente normal, ¿no? Al menos en lo que se refiere al turismo internacional. El segundo elemento importante después de la pandemia es la política económica, ¿no? Y aquí necesitamos que tanto en el año 21 como en el año 22 la política económica siga siendo muy expansiva. Primero porque hay un grado de infrautilización de la capacidad instalada enorme y por tanto es el papel de la política económica cerrar ese output gap, esa infrautilización de los recursos. Segundo, porque la incertidumbre todavía sigue siendo muy alta y por tanto el sector privado necesita del apoyo de las políticas públicas. Y en tercer lugar, porque la retirada de las medidas no puede producirse de golpe, sino de forma gradual, para evitar una recaída y para evitar riesgos, ¿no? Yo creo que podemos estar relativamente tranquilos en que la política económica va a ser expansiva durante el año 21 y también durante el 22. En cuanto a la política monetaria, creo que aunque la inflación puede registrar algún repunte en Europa pues por los efectos base, el año pasado cayeron mucho los precios de los servicios, o por la subida o normalización de los precios de las materias primas, o por algunas subidas de impuestos indirectos, o incluso por el cambio de cesta del IPC que se ha producido en algunos países para atender al cambio en la composición del gasto, esas subidas van a ser transitorias, no van a ser intensas ni sostenidas por encima del 2% y no van a condicionar a los bancos centrales. De modo que
al menos en Europa, al menos en la eurozona, vamos a ver que los tipos de interés se mantienen este año y el próximo en los niveles actuales y que las políticas de expansión cuantitativa que mantienen el conjunto de las condiciones financieras apoyando al crecimiento y los tipos de interés a largo plazo muy bajos se van a mantener. En la política fiscal vamos a tener más diferencias. Estados Unidos ha aprobado unos paquetes muy intensos que van a acelerar, junto con la aceleración de su proceso de vacunación, la recuperación de su economía. En Europa, a pesar del programa de apoyo europeo, del NGEU, vamos a ver una política fiscal menos intensa que en Estados Unidos y, por tanto, va a apoyar con menos fuerza la recuperación. Pero aún así va a ser un factor positivo y que va a ayudar también a recuperar los niveles de actividad que teníamos antes del COVID, ¿no? Y por último, pues en cuanto a regulación y a medidas de supervisión financiera, que tan importantes son para que el conjunto de las condiciones financieras y el crédito fluya, tampoco esperamos que haya un cambio significativo en próximos meses, ¿no? De modo que el conjunto de política económica va a apoyar, el PIB mundial va a crecer de una forma muy extensible, de una forma desigual. Podemos ver a China creciendo a ritmos del 8%, 9%, a Estados Unidos creciendo a ritmos del 6,5%, tal vez incluso algo más, y a Europa con ritmos del 4% y Latinoamérica pues ritmos de orden del 3%, ¿no? Así que una recuperación sí, revitalización en el segundo semestre mucho más intensa y en todo caso desigual y no solamente por países sino también por sectores, ¿no? Aquellos más sensibles al distanciamiento social, en particular los ligados a la exportación de servicios como turismo serán más lentos. ¿Qué se puede decir de España en este contexto? Bueno, pues ya vimos que en 2020 la recesión fue más intensa que en la mayor parte de las economías avanzadas, que casi todas, porque el impacto de la pandemia y por tanto las restricciones fueron más duras, porque el peso de la pequeña y mediana empresa es mayor y esas empresas suelen tener una estructura financiera más débil, porque los sectores más sensibles al distanciamiento, como el turismo, pues tienen un peso mayor en la economía y porque la política fiscal, porque dado que partía de unos niveles de déficit estructural relativamente altos, pues no pudo ser tan expansiva como lo ha sido en otros países, ¿no? En todo caso, la evolución fue muy desigual. Esa caída del 11% se tradujo en que el 70% de la economía, de los sectores fundamentalmente industria, construcción y algunos servicios, ya a final de año casi habían recuperado los niveles pre-COVID, que el 20% de la economía, fundamentalmente los sectores de transporte y comercio minorista, están todavía lejos, entre un 15 y un 20% por debajo, y los sectores más ligados a la hostelería y restauración, que representan algo más del 10%, pues estaban todavía entre un 40 y un 50% por debajo de sus niveles anteriores, ¿no? El mercado laboral, gracias a las medidas económicas, ha reaccionado bien y eso es un elemento importante para evitar que haya daños permanentes en el tejido productivo y en el mercado de trabajo. La tasa de paro solo ha subido 3 puntos, el empleo ha caído 3 puntos, pero todo eso ha sido a costa de que los ERTEs todavía tengan a unas 900.000 personas que no están trabajando a tiempo completo y si sumamos los autónomos, que son unos 350.000, necesitamos que la economía se revitalice con rapidez para que todas esas personas vuelvan al mercado de trabajo en las condiciones que tenían antes, ¿no? De modo que por eso es fundamental que el segundo semestre sea lo más intenso posible para poder recuperar a esas personas y para poder recuperar a esas empresas. Es por eso que es muy importante que se acelere el ritmo de vacunación. Al menos como el conjunto de la Unión Europea necesitamos, para alcanzar el objetivo de vacunar al 70% de la población adulta, multiplicar por 2 el ritmo de vacunación más alto que hemos tenido en las últimas semanas. Incluso por 3 o por 4 sería necesario tener esa capacidad, porque no olvidemos que todavía vamos a tardar varias semanas en tener una disponibilidad de vacunas importante y que no debemos dar lugar a tener vacunas y no ser capaz de administrarlas a ritmos muy, muy elevados, si es posible 24 horas al día y 7 días a la semana, como ha sucedido en otros países que han gestionado esto con mucho éxito. El segundo elemento es el de la política económica y aquí bueno, va a haber una contribución positiva del sector público para impulsar el crecimiento, aunque como sucede en el resto de Europa, no comparable a la de Estados Unidos, pero sí que vamos a tener una contribución importante. En tercer lugar, pues el ahorro privado, si conseguimos mejorar la confianza de las familias, va a tener un papel muy importante para la revitalización del consumo y en particular del consumo de bienes duraderos, algo de lo que podría aprovecharse el sector de automóvil, porque lo que hemos visto es que el ahorro privado, que estaba en niveles del 6% de la renta disponible antes de la COVID,
pues se sitúa ahora en niveles de orden del 15%, ¿no? Corregido estacionalidad. Eso va a lugar, por un lado, a un aumento de la riqueza financiera de las familias por esta vía, y el año que viene, en la medida en que se recupere el consumo, parte de esa riqueza podría materializarse en gasto, y además veremos una normalización de la tasa de ahorro gradual que también apoyará el consumo y en particular el consumo de bienes duraderos, ¿no? Yo creo que el otro reto importante es los fondos europeos. Son fundamentales, primero porque establecen unas políticas comunes para Europa, y eso es muy importante si Europa quiere competir con Estados Unidos y con China. Segundo, porque puede ser el embrión de una política fiscal común. Eso es esencial para que la política económica europea sea más eficiente y no se quede muy desequilibrada, descansando solo en la política monetaria. Tercero, porque va a impulsar las reformas y eso es esencial para que más allá del año 22 la economía española siga creciendo a buen ritmo. Y cuarto, porque va a ayudar a la recuperación si hacemos bien las cosas ya en el segundo semestre de este año. En conjunto, yo creo que es muy probable que este año crezcamos a niveles superiores al 5% y que el año que viene sea aún mejor porque tendremos un año turístico normal y porque tendremos, es de esperar al menos, y porque los fondos europeos habrán de trabajar a mejor rendimiento, ¿no? De modo que la tasa de paro seguirá en niveles relativamente elevados, pero ya empezaremos con una recuperación que si hacemos bien las reformas y gestionamos bien los fondos europeos se podría consolidar más allá del año 23. Persisten riesgos e incertidumbres ligadas al desarrollo de la pandemia, a la posibilidad de mutaciones, a que haya errores de política económica, a que la recuperación sea desigual, pero creo que en conjunto tenemos una visión positiva, mucho mejor que hace unos meses, y creo que eso el conjunto de la economía lo agradecerá, sobre todo a partir del verano. Muchas gracias, espero que les haya sido de utilidad y deseo que tengan un buen seminario. Buenos días.